Señoras y señores, esta noche en la clausura de la Semana de Ingeniería Ambiental nos complacen con su presencia la señora ministra de la Cartera de Ambiente, ingeniera CIT Albina Ruiz Ríos. Recibamos con un fuerte aplauso, quien tendrá a cargo la exposición Gobernabilidad y Competitividad Ambiental en el Perú. La señora ministra es colega también nuestro y es ingeniera industrial colegiada, con segunda especialidad en Ingeniería Sanitaria de Residuos Sólidos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene estudios concluidos de maestría en Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad Ricardo Palma y doctora en Ingeniería Química, graduada de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Consultora internacional, con 30 años de experiencia en proyectos de desarrollo local, con énfasis en la gestión integral de residuos sólidos, con enfoque de sostenibilidad e inclusión, uso racional del agua y planificación y gestión ambiental. Ha elaborado y dirigido una serie de proyectos desarrollados con participación de municipalidades, organizaciones de base, centros educativos, mercados y centros aparte. Ha participado en diversos estudios e investigaciones sobre producción y clasificación de residuos sólidos, recolección, transporte, disposición final, reciclaje de residuos orgánicos y elaboración de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos en el Perú y otros países de Latinoamérica. Adelante, señora ministra, ingeniera CIT Albina Ruiz Ríos, para su conferencia magistral. ¿Ya estoy? Gracias. Nos esperan a las 3. A todos, a todas. ¿Se escucha bien, verdad? Muy bien. Gracias. Hoy nos han pedido hablar un poco del tema de gobernabilidad y la competitividad ambiental en el país. Un tema, además, hoy, este Día Mundial del Ambiente, pues muy significativo, viniendo del sector público. De hecho, cuando hablamos de gobernabilidad ambiental, ya la propia Constitución reconoce al ser humano como el derecho de acceder a un ambiente saludable, a un ambiente beneficioso en todo el sentido de la palabra, no solo de salud, sino hablamos en este caso también de salud ambiental, ¿no? En este caso está enfocada en las personas, pero también cuando hablamos de gobernabilidad ambiental tenemos que hablar de los recursos naturales, pero también de los servicios, del sistema de producción, del sistema de consumo, y eso está en cómo gestionamos realmente nuestros recursos de manera eficiente. Y cuando hablamos de eficiencia también tenemos que hablar de eficacia, o sea, cómo hacemos más con menos, cómo damos mejores resultados con menos recursos. Y como vamos a ver más adelante, ya hay caminos hacia los cuales estamos transitando en el país. De hecho, cuando hablamos de gobernanza ambiental, ya queda claro qué estamos entendiendo por gobernanza ambiental en la Ley General del Ambiente, que tiene ya muchos años, pero que ya señala, y este es un poco el horizonte, el derrotero donde arrancamos. Sin embargo, al tener muchos años, también esto es importante mirar cómo se ha ido configurando y cómo se ha ido mejorando. De hecho, tenemos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Quién es el regente de este sistema? Es obviamente el Ministerio del Ambiente. Y como podemos ver allí, tenemos, no tiene puntero esto, pero vemos el CIA, que está a cargo de la Dirección General de Políticas del país, y alguno se preguntará, ¿y por qué no está SENACE como está en el caso de CINEFA, que es OEFA? Lo que pasa es que SENACE, como ustedes saben, hace las certificaciones ambientales solo de estudios de impacto ambiental detallados. Pero el sistema en su conjunto también tiene estudios de impacto ambiental semidetallados, tiene días, luego tenemos las mellas, que son las modificaciones, y puede haber modificaciones a la IA, pero puede haber detallado y semidetallado también. Entonces SENACE solamente ve estudios de impacto ambiental detallados y todo lo que tiene detrás de eso, las mellas, los ITS,
Sin embargo, el sistema en sí es mucho más porque quien aprueba los otros estudios de impacto ambiental semi-detallado o los diagnósticos son los sectores, ¿no? Y en algunos casos, como el de residuos, incluso sus instrumentos de gestión ambiental, dependiendo, por ejemplo, si es una infraestructura solo para 2 o más distritos, lo aprueba la provincia. Solo en el caso de que sean para 2 o más provincias, lo aprueba la región. Y recién cuando es para 2 o más regiones, entra SENACE. O sea, depende un poco de los sectores, ¿no? Por eso es que está a cargo no de SENACE, sino de nuestra Dirección General de Políticas, que es en realidad que hay muchas consultas, además, sobre estos temas, sobre todo en los sectores donde aún no hay clasificación anticipada, no hay TDRs aprobados para ese proceso, y en ese camino también estamos. Ustedes habrán visto que hace muy poco se aprobó la clasificación anticipada para el sector de pesca y acuicultura, ¿no? Y después de 15 años que fue prepublicada el Reglamento de Gestión Ambiental del sector turismo, ha sido aprobado la semana pasada. Entonces ahora estamos acelerando un poco que estos instrumentos también salgan. Y de hecho, de estos 5 componentes que tiene el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 4 están con nosotros. El SINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, está a cargo de nuestra Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental. Y SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está bajo CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y solo el Servicio Nacional de Gestión de Recursos Hídricos está bajo ANA. Pero ahí también sabemos que ya la propia ley señala que cuando el ministerio haya terminado su implementación, ANA podría pasar a MINAG. Eso todavía es un debate que hay que empezar a tener, porque por ahora está bajo MIDAGRI. Pero la ley está ahí, pero creo que más que empezar a ver qué más traemos, es importante más bien saber cómo optimizamos y cómo hacemos que funcione. De hecho, hay muchos reclamos, porque hay muchas empresas, seguramente ustedes trabajan en empresas que ayudan a hacer sus instrumentos y sienten que tarda. Y ahí hay 2 cosas. Uno que está en el sector Estado, que definitivamente tenemos que mejorar, y por eso estamos teniendo reuniones varios sectores a la vez, porque aquí tenemos problemas porque hay opinantes que son vinculantes, sobre todo cuando SENACE revisa, tenemos opinantes vinculantes como la propia ANA, como CERFOR, como CERNAM, y cultura, en muchos casos necesitan el CIRA, entonces también ese es otro tema que tenemos que empezar a mirar, y que tiene que ver cómo optimizamos primero esos tiempos, y tiene que ver con recursos, porque los opinantes se dicen, me demoro porque no tengo suficiente recurso humano para hacer los informes. Y eso está en nuestra cancha y lo estamos resolviendo, estamos incrementando profesionales en cada uno de los opinantes vinculantes. Pero hay otro tema también importante que incluso más adelante lo vamos a ver, que tiene que ver con las consultoras. Las consultoras no todas tienen calidad, y tengo que señalarlo. Lamentablemente los titulares contratan consultoras que no le ofrecen calidad, y como la ley, la LOPE, le permite entregar información complementaria, algunos ya abusan de eso. Tenemos una consultora que ha presentado 30 veces información complementaria. Y en algunos casos hay que decirlo, ellos como cobran por etapas, y para presentar los documentos, el proceso señala que tiene que presentar tales, y nos envían y el sistema chequea, ya, tiene este documento, chequea, tiene esto, chequea, y dice, ok, admisible. Pero cuando vas a abrir el documento solo está el título, no tiene nada dentro. Y lo hacen obviamente para cumplir y poder cobrar, porque tienen un poco por cobrar ahí, y eso no puede pasar. Entonces, yo tengo que señalarlo también porque estamos en que se tiene que mejorar la calidad de las consultoras. Seguramente muchos de ustedes forman parte de consultores. Este es un tema que tenemos que tener cuidado también. Y obviamente también estamos trabajando porque estas consultoras pasen a la lista, tengamos ranking de consultoras, o a algunas se les quite incluso el permiso de poder actuar en determinados sectores. Igual como hay una lista para recibirlas también, si no cumplen, deberíamos tener la posibilidad de retirarlas. Pero bueno, vamos a trabajar en eso también.
Y obviamente este Sistema Nacional de Gestión Ambiental está alineada a la Política Nacional del Ambiente, que fue publicada en el 2020 y que permite cumplir con estos 9 objetivos estratégicos que tenemos. Y hablando de la política ambiental, pues nosotros tenemos aquí 9 objetivos estratégicos, y no porque es la política ambiental significa que solo es responsabilidad de nosotros, del Ministerio del Ambiente. En esta política ambiental hay responsabilidad de los otros sectores también, pero además de otros niveles también de gobierno, como es el gobierno regional, como es el gobierno local. Y ahí pueden ver ustedes que esta política nacional tiene 64 servicios, 47 lineamientos o estrategias y 23 indicadores. Porque como ustedes saben, ahora las políticas son bajo el lineamiento de CEPLAN. Y CEPLAN ya obliga que identifiques servicios, que identifiques indicadores, que identifiques las estrategias que vas a tener. Y ya no es solamente un documento declarativo, sino un documento que cada año hay que rendir cuenta de cómo estamos avanzando. Y cuando vamos a mirar algunos temas, por ejemplo, les decía que esta política nacional no es solo responsabilidad nuestra, y aquí, por ejemplo, si miramos el objetivo estratégico, el número 8, hablamos, por ejemplo, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, y ahí pueden ver que está de responsable MINEN, ¿no es cierto? Porque ahí significa implementar de manera articulada actividades que tienen que ver con la mitigación del cambio climático. Y ustedes saben que cuando se han hecho las mediciones de los gases de efecto invernadero, uno de los primeros soportantes es el sector transporte, pero que tiene que ver con el tipo de combustible que usa. Y ya el combustible que usa tiene que ver con el sector energía y minas. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad y por eso estamos trabajando, porque ahora realmente a partir del 2024, como seguramente todos ustedes saben, ya se implemente el Euro 6 en el país, que significa un combustible, en este caso una gasolina más limpia, pero también tenemos que transitar a proveer de estaciones que puedan haber recargas para vehículos eléctricos que ya están empezando a llegar. Ustedes habrán sabido que hace poco la empresa eléctrica Electrosur trajo ya vehículos, ¿no? Unos 30 vehículos eléctricos, sobre todo para el monitoreo y la supervisión. Entonces, estamos avanzando en el país, pero también significa, obviamente, hacer esta producción de combustibles limpios, como he señalado, pero no es solamente decir, vamos a transitar hacia movilidad eléctrica si es que no garantizamos estaciones donde la gente puede cargar, porque sabemos que el tiempo de duración de acumulación de esta energía tampoco es que es infinita, ¿no? Tiene un tiempo que hay que volver a recargar. De hecho, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, esta gobernabilidad, tiene responsabilidades también en los 3 sectores. A nosotros, desde el nivel nacional, nos corresponde trabajar la Política Nacional del Ambiente, que es lo que ya está cumplido, porque es una política hasta el 2030, pero también los otros niveles, como los gobiernos regionales, ellos también tienen una responsabilidad y ahí están las comisiones ambientales regionales, las famosas CAR, ¿no? Pero a nivel municipal también tienen responsabilidad y están las comisiones ambientales municipales. De hecho, cuando miramos cómo está este sistema, realmente todos lo tienen, no lo tienen, diríamos, bueno, a nivel nacional, check, tenemos la política nacional, vamos a hacer seguimiento. A nivel regional han avanzado también. Hay 26 comisiones ambientales regionales, las mismas que ya han trabajado sus políticas ambientales y climáticas regionales con asistencia técnica de nuestro ministerio, y hay sistemas regionales de gestión ambiental. En el caso a nivel local, como podemos ver allí, de las 1.874 municipalidades que tiene el país, solo 492 tienen comisiones ambientales locales, y de esas 492, solo 225 tienen sus sistemas locales de gestión ambiental. Cuando hablamos de sistemas es que ya
han aprobado un documento con ordenanzas, ya sea municipal o regional, que le permite a todos los actores que están involucrados actuar. Y obviamente, ¿por qué tenemos este sistema regional y local? Porque lo que busca el sistema también es escuchar al ciudadano. Lo que busca es que también nos involucremos. Y se involucren también entidades como el propio Colegio de Ingenieros del Perú, que ya, por ejemplo, participan de algunas comisiones ambientales regionales como en Tacna, en Cajamarca, y ya participan de algunas comisiones ambientales municipales, también como en Ayacucho, en Huamanga, y seguramente hay otras más. Entonces, dependiendo cómo está de dinámico el capítulo del Colegio de Ingenieros del Perú, se van incorporando a participar de estas comisiones ambientales regionales o de las comisiones ambientales municipales. Y ahí creo que es importante que sepamos por qué es estas comisiones, porque lo que nos permite es hacer que la población sea escuchada, pero también otras instancias como los gremios privados que no necesariamente son convidados a participar, pero que la ley les permite. Y si participarían las cámaras de comercio, las empresas en cada región, estoy segura que se podría avanzar mucho más. Y obviamente lo que busca también es legitimizar un gobierno regional que tiene una comisión ambiental regional compuesta por varias organizaciones. Las actividades que hace también van a ser validadas por ellos, ¿no? Entonces, y lo que busca también es esta inclusión y también la equidad de género, que es un tema que debemos ir trabajando en todas las políticas de Naciones Unidas. Ya señalan que en realidad cada vez más tenemos que tener este lineamiento de equidad de género, o sea que hombres y mujeres tengamos igual oportunidades. Acá no estamos pidiendo que se desbalance, que las mujeres tengan más y los hombres menos, sino que haya una equidad, incluso en acceso a todo. De hecho, cuando miramos, y estos sistemas, ¿qué ha significado? Es que lo que buscamos es que cada región pueda tener sus prioridades. De hecho, ya hay 17 de las 26 regiones que han identificado cuáles son estas prioridades ambientales. Yo les he traído hoy solamente algunos ejemplos para mirar que tenemos ejemplos en costa, en sierra, en selva, y en cada una de ellas van a definir según sus necesidades. ¿Me puede traer un vaso con agua? Ah, gracias. Gracias. Por ejemplo, vemos que en el caso de la selva, bueno, no tengo puntero, está en el caso de Loreto, y seguramente va a ser lo mismo en Madre de Dios también, está presente, por ejemplo, el tema de minería ilegal, que genera una serie de problemas de deforestación, pero también del daño que hace porque usan el mercurio, ¿no es cierto? Y el mercurio aparece luego comunidades nativas que tienen, por ejemplo, mercurio en sangre. Y uno se pregunta, ¿pero cómo si no están cerca de la actividad? Lo que pasa es, los peces migran. Y si haces minería ilegal con mercurio, obviamente, los peces van a ingerir y luego el ser humano lo ingiere y lo vas a tener. Por eso ellos podemos ver también que está ligado al tráfico de la fauna silvestre, que por suerte hay una ley, pero en el Congreso estaban intentando bajárselo también y estamos ahí peleando, al igual que en la ley forestal, que están buscando que ya no esté en la competencia en el MINAN, sino pase a Midagri. Esa es otra guerra que tenemos. Cada que hay pleno en el Congreso, todos estamos sudando porque estamos preocupados si van a volver a poner la ley forestal, si van a poner la ley Piazzi. Entonces tenemos que estar siempre atentos y estar como gritando al final del día cuando hemos ganado por 2 o 3 votos de que se vuelva, pero otra vez piden que se vuelva a poner en agenda y todavía está pendiente. Estamos cruzando los dedos que ya acabe pronto esta legislatura para que no lo agenden. Pero tenemos que estar ahí también porque hay avances que tenemos y luego a veces desde el Congreso hay retrocesos, ¿no? Entonces tenemos que estar vigilantes y ahí agradezco también a las instituciones como el Colegio de Ingenieros del Perú que pueden también pronunciarse sobre estos temas. Pero cuando vamos a Cajamarca, por ejemplo, ya está el limitado control de la degradación de componentes ambientales y también ellos su preocupación.
o el tema de la inadecuada gestión de residuos peligrosos. Si vamos al norte, estamos viendo ya la contaminación del mar, porque ahí hay más participación de asociaciones de pescadores, pero también de empresas pesqueras, o tiene que ver ya con la pérdida de la diversidad biológica por este incremento que estamos teniendo de la temperatura en los océanos, por todo lo que significa el cambio climático. De hecho, un tema que preocupa mucho y también tiene que ver, estaba ligado al tema de permisologías. Ustedes saben que se aprobó la ley conocida como la ley PUCA, que se aprobó sin pasar por CCB. CCB es la Comisión de Coordinación Viceministerial, que normalmente las leyes pasan por ahí porque ahí lo ven todos los sectores. Esta ley no pasó, se aprobó en el 2021. ¿Y qué significaba? Que le estaban poniendo otros requerimientos, por ejemplo, de participación ciudadana, incluso en un ITS. Y un ITS son cambios menores. Ahí lo que estaba previsto es que sí se informe a la población, por supuesto, pero si vas a hacer todo un proceso de participación, obviamente te va a demorar, ¿no? Entonces, y creo que es importante que sepamos, por ejemplo, SENACE acompaña al titular en todo el proceso, desde cuando están haciendo las líneas base, cuando están haciendo todo el proceso. Y si SENACE ve que en algún componente requiere sí abrir la escucha también a la población, hay que tomarlo en cuenta, como por ejemplo poblaciones que vienen, que me ha tocado atenderles y dicen, pero ¿por qué si yo tengo a la minera enfrente, yo no soy una zona de influencia? Y para ellos es importante ser zona de influencia, porque si son zona de influencia, pueden negociar también proyectos de responsabilidad social empresarial. Pero también pueden tener mayor canon la municipalidad para invertir. Entonces, temas como eso, por ejemplo, se van a resolver yendo a campo. Y el equipo de SENACE lo que hace es acompañar estos procesos en campo a los titulares, ¿no? Se habla mucho también de la competitividad ambiental. Ustedes saben que en el 2019 se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y hay un objetivo, el objetivo estratégico 9, que tiene que ver con la competitividad ambiental que se logró incluir. Sin embargo, es importante mirar qué está pasando con el país. De hecho, aquí, por ejemplo, tenemos, cuando miramos el ranking EPI en el 2022, Perú está en el puesto 101 de 180. Sin embargo, en la década pasada estábamos en el 64. O sea que hemos empeorado. Y cuando miramos Latinoamérica, estamos en el puesto 26 de 33. Y aquí también hemos decrecido. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención. ¿Qué está pasando? ¿Está fallando la supervisión y fiscalización o los estudios, los instrumentos, hablando en general, los instrumentos de gestión ambiental no son los adecuados para avanzar? Pero también podríamos señalar que no necesariamente viene del sector formal, porque tenemos mucha actividad informal. Y la actividad informal también tiene impactos ambientales. Y obviamente OEFA quien supervisa es a la actividad formal, a la que tiene un instrumento de gestión ambiental, pero la informal no tiene. Entonces es un reto para nosotros. Hoy hemos pedido que OEFA tenga un cambio significativo y estamos pidiendo de tener ahí también la generación de información y hacer mediciones de daños ambientales que vengan también del sector informal. Porque cuando pedimos a la fiscalización especial de medio ambiente, a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente que intervenga, ellos no pueden sancionar si no tienen evidencia. Y lo mismo pasa con nuestros procuradores o los procuradores de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales. Si no tienen evidencia, no pueden avanzar en el proceso. Por eso nosotros, por ejemplo, apenas entramos a esta gestión en diciembre, solo logramos procesar a 5 alcaldes que están denunciados penalmente por haber abandonado su responsabilidad de brindar el servicio de manejo de residuos. Y logramos sancionar, abrirles proceso penal a 3 en Lima y 2 en provincia. Pero si hubiéramos tenido más información sistematizada, seguro hubiéramos tenido que abrir a muchos más, ¿no? Porque la situación era difícil. Entonces, en realidad necesitamos también trabajar sobre este tema y obviamente, otra vez, el Colegio de Ingenieros del Perú y este capítulo es muy importante para esos avances. De hecho, siempre nosotros decimos,
somos bendecidos, somos un país que tiene 84 de las 117 zonas de vida del planeta, cuenta con 39 ecosistemas, sí, pero ¿qué estamos haciendo realmente para conservarlo? ¿No? Porque tenemos biodiversidad que está en vías de extinción, tanto en flora como en fauna, y tenemos que tener espacios que nos permitan cuidar de ellos, como el propio árbol de la quina, que sabemos que está en nuestro escudo, pero que estaba en vías de extinción. Y por eso, por ejemplo, este año, justo ayer, sí, ayer fue domingo, ¿verdad? Ya me perdí qué día ando la semana, porque como trabajamos los 7 días, ya no sé qué día estoy. Pero, por ejemplo, ayer hemos estado en Machu Picchu lanzando el 2.000.000 millón de árboles de reforestación del santuario histórico con el árbol de la quina, ¿no? Que ya estamos reproduciéndolo. Y eso también es importante que nos comprometamos todos. Y el primer 1.000.000 lo hemos hecho más con la propia sociedad civil, con los comités de gestión, pero este segundo 1.000.000 ya va por obra por impuestos. Y creo que eso va a marcar un hito también porque lo está asumiendo el gobierno regional en su CIPREL de ellos. Y hemos logrado que 3 empresas se junten para esta obra por impuestos, que es LATAM, que es AGE, el grupo AGE, y Incaterra, que está en la región, ¿no? Entonces, es un sistema que nos permite avanzar para poder realmente garantizar. De hecho, cuando uno mira algunos datos, ahí hemos podido ver que el crecimiento económico en el Perú, de hecho, ha impactado en el ambiente. Tenemos que en el 2019 se reportó emisiones totales netas de gases de efecto invernadero, se han incrementado en 3.5%. Hablamos mucho de nuestras acciones que están como nuestros NDCs que tenemos de adaptación y de mitigación. Sin embargo, pese a eso, los gases de efecto invernadero se han incrementado. Y en este lapso de tiempo entre el 2014 al 2021 también hemos tenido pérdidas de bosques realmente alarmantes. Hemos perdido 1.299.000 hectáreas de bosque en el país. Y obviamente nuestra mayor afectación está en la Amazonía, pero también en otras partes del Perú. Y al 2022 los ecosistemas degradados obviamente son alrededor de 3.2 millones de hectáreas. Y esta degradación viene por actividades ilegales, pero también por monocultivo, porque vamos degradando el sistema, por obviamente la agricultura migratoria también que avanza y va tirando el bosque abajo. Entonces, en realidad tenemos ahí que ir afinando. Y otro tema es cómo vamos también actuando frente a los conflictos socioambientales, porque ahora no hablamos solo de conflictos sociales, sino casi todos son socioambientales, porque están ligadas a empresas que la gente se queja que por el agua, por la polución del polvo, del ruido cuando pasan los camiones llevando los materiales. Entonces ahí tenemos que mirar que todos los conflictos, por ejemplo, es alto. Tenemos el 81.1, corresponde a 90 casos en proceso de diálogo. Y aquí nosotros estamos yendo a los lugares. Les comentaba en el caso de OEFA, cuando llegamos a la gestión, yo pregunté a los gremios empresariales, ¿qué piensan de OEFA? Y me respondían, solo viene a multarnos. Pero cuando le preguntaba a la población, ¿qué piensan de OEFA? Ah, no, está coludido con la empresa. Entonces aquí no andaba bien algo, ¿no? Porque los dos tenían percepciones encontradas. Entonces lo que hemos hecho ahora es un poco recuperar y estamos haciendo las fiscalizaciones ambientales incorporando a los comités de gestión. Por ejemplo, en el caso de Repsol, que los pescadores estaban muy molestos por lo que pasaba. Y claro, cuando llegamos no podíamos decir si las playas estaban saludables o no, porque el último análisis de hidrocarburos en agua y arena solo para medir en playas era de septiembre y estábamos a finales de diciembre. Entonces tuvimos que hacer un plan post-DEA y ahora estamos monitoreando mensual playas balneables, que son 25, pero estamos monitoreando también los 97 puntos de contaminación que se encontró durante el derrame. ¿Pero con quién lo hacemos? Con los pescadores.
Ellos están viniendo en los botes con nosotros a los lugares donde tomamos las muestras y yo les he pedido, y custodien la muestra hasta el laboratorio certificado. Entonces eso ha generado confianza y el conflicto ha bajado, ¿no? Porque ellos sienten que les estamos escuchando. Pero lo mismo estamos teniendo ya 6 casos en paralelo de incorporar, pero además de ir a fiscalizar no solo sus compromisos ambientales, sino también sociales, porque la ley le facultó EFA, solo que no lo hacía. Entonces, ahora, después de estos 6 casos pilotos que estamos llevando en hidrocarburos, en Megantón y con comunidades nativas, con minería en el Ragra, en Cerro de Pasco, ya les conté el de hidrocarburos en Repsol, y tenemos 3 más, y que nos va a permitir luego tener una guía ya de evaluación y fiscalización socioambiental. Pero eso significa también que tengamos personas que vengan del campo social para que ayuden también a que estos conflictos bajen, porque lo que más queremos en el país no es que no vengan las inversiones, que vengan, pero que se hagan bien las cosas. Entonces, cuando fui al Ragra, por ejemplo, toda la comunidad campesina me estaba esperando y gente del Servicio del Estado me decía, pero mira, están bravos, están con carteles. Le digo, pero yo he venido a hablar con ellos. Y cuando hoy tenían letreros que decían minería sostenible, le digo, ¿me permite? Yo también estoy por la minería sostenible, ¿no? O sea, ese cartel también es mío, porque todos queremos minería sostenible, agricultura sostenible, acuicultura sostenible, pesca sostenible, a eso es que tenemos que avanzar. Pero además, no solamente el MINAN interviene en este objetivo estratégico 9, que hablamos de productividad y competitividad ambiental, sino también estamos en infraestructura. Ustedes, ahora vamos a mirar, hace poco se aprobó infraestructura sostenible, ¿no es cierto? Cuando digo hace poco es a finales del año pasado, y ahí nosotros también estamos interviniendo porque ya ahora se habla de infraestructura sostenible, pero también en financiamiento, porque estamos avanzando hacia el financiamiento verde, que hoy en día ya también es transversal. Incluso nosotros tenemos una dirección de financiamiento ambiental que está mirando este tema fuertemente. Ahí tienen ustedes, seguramente ya lo han visto, pero si quieren revisar más, está ahí el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, y es bien interesante porque este es un plan de economía y finanzas. Entonces, no solo tenemos que pensar que el tema de sostenibilidad otra vez está bajo la responsabilidad de mi sector, sino que tiene que ser transversal. Y hoy en día, pues tenemos economía hablando ya de infraestructura sostenible y que tiene ahí una serie de aspectos, pero para este año, por ejemplo, se han priorizado estos 72 proyectos. Y lo que se está buscando es, por ejemplo, que estos proyectos ya estén con captura de carbono, con eficiencia de recursos, eficiencia y protección de la biodiversidad. Y vamos a seguir discutiendo varios sectores, de tal manera que en otros sectores que vengan también definamos cuáles son esos aspectos que nos permiten hablar de infraestructura sostenible. Y este tránsito hacia la economía verde ya tiene metas incluso. De hecho, por ejemplo, al 2025 esperamos movilizar 2.000 millones, que son equivalentes en realidad al 1.3% del PBI, pero también al 2030 nuestra meta es llegar que podamos movilizar 5.8 mil millones de dólares. Y para llegar a eso, se está trabajando la hoja de ruta de financiamiento verde. Y que el colegio también está invitado, porque este es un proceso activo, participativo. Bienvenido ustedes también, porque creo que también tenemos que ir. Ustedes pueden convertirse también, no solamente los economistas pueden ser los asesores financieros. Si estamos hablando de financiamiento verde, también la ingeniería ambiental puede empezar a hablar de esos temas con mayor competencia, ¿no? Entonces creo que es importante también que empecemos a mirar estos temas y que ya hay metas y que tenemos que manejarlo, porque las consultorías de las empresas de las cuales ustedes pueden asesorar o sus propias empresas tienen que estar pensando que tienen que migrar o tener el financiamiento verde. Significa que van a tener mejores oportunidades a menores tasas, a periodos de gracia mayores, porque estamos hablando que ya con esos financiamientos también estamos
pensando en el planeta, en la madre tierra. Y de hecho, en este objetivo, en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ya se habla de economía circular, pero ahí, por ejemplo, se puso la hoja de ruta del sector industria, que ya se publicó en el 2020 en el Decreto Supremo 003. Se hablaba que el 2025 deberíamos tener las otras dos hojas de ruta, la de acuicultura y pesca artesanal y la de agricultura. Sin embargo, ya se adelantó, ya se han prepublicado ambas hojas de ruta. No hemos esperado al 2025, están prepublicadas, ¿no? Y ahora vamos para la publicación ya del Decreto Supremo, pero también lo que estamos trabajando ya es la hoja de ruta nacional de economía circular. Y acabamos de constituir un comité impulsor donde está la Sociedad Nacional de Industrias, está la Sociedad Nacional de Pesquería, está también representando a la Academia, a la Universidad Pacífico, porque ya tiene cursos que oferta de posgrado de economía circular. Está la Unión Europea representando un poco a la cooperación internacional y obviamente nuestro ministerio. Y lo que queremos es que esta hoja de ruta marque los lineamientos para las hojas de ruta de otros sectores que en realidad necesitamos, como minería, hidrocarburos, energía, transporte, turismo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que ir a caminar a ese denominado país Perú circular, ¿no? De hecho, es bien importante saber que ahora también hablamos de una infraestructura natural y ahí también ya tenemos obra por impuestos. Ojo que las obras por impuestos no están solamente... uno piensa que está solo en infraestructura, les acabo de contar que también está en programas de reforestación, pero también están ya en una infraestructura natural, que son mayormente estas redes de espacios naturales que conservan los valores y hacen que estos ecosistemas realmente permitan seguir ofertando los servicios que tienen. Y ahí ya hablamos, por ejemplo, de algunos mecanismos que también tenemos, que lo vamos a ver a continuación. Seguramente ustedes han escuchado hablar los MERECE, que son los mecanismos de retribución de los servicios ecosistémicos. Y por ahora estamos dentro de las áreas naturales protegidas y ya tenemos con EPS, especialmente de agua, ahí pueden ver ustedes algunas. El día viernes hemos firmado con la EPS de Rioja para cuidar, por ejemplo, el divorcio de un acuario, la parte del naciente de la cuenca del Río Negro, porque ahí se va a garantizar el agua para todo el Alto Mayo. Pero también ya tenemos, acabamos de firmar también con la empresa de agua de Arequipa. En estos días vamos a firmar con la de Cañete para el Noriauyos. Y empezamos a raíz de esto que otras empresas de agua también ya están. Entonces, si ustedes trabajan en algunas empresas de estas, saben que podemos ir a firmar estos acuerdos, porque eso no le afecta a la empresa, sino le da más bien un mayor prestigio, porque son céntimos que se le cobra al usuario, pero que va diferenciado para ir a hacer estos mecanismos. De hecho, tenemos que entender que todo el crecimiento económico y la productividad no está desligado del sector ambiental. En la economía circular lo que hablamos es de tener un crecimiento económico, pero utilizando menos recursos, ¿no? De tal manera que los recursos que ya extraemos, los recursos naturales, pues pueda seguir circulando, y eso significa que vayamos a pensar también que tenemos que empezar no al final del tubo, pensando que tener límites máximos permisibles, estándares de calidad, que están bien, que tenemos que tenerlos para las emisiones, los efluentes, los residuos, pero más que eso, antes de sacar un producto al mercado, tenemos que ir a pensar cómo mejorar, o los que ya están en el mercado. Por ejemplo, se ha ido rebajando el gramaje de las botellas de gaseosas. Y ustedes seguramente cuando cogen una botella, está más delgadita, porque han hecho una innovación tecnológica. O sea, ahí el gramaje es menor. ¿Y qué significa eso? Que usan menos materia virgen, obviamente menos agua, menos energía en todo el proceso,
pero también estamos avanzando porque ahí tenemos, por ejemplo, acuerdos de producción limpia que estamos firmando con varios sectores en el país. Si es una empresa industrial, firmamos obviamente con la Sociedad Nacional de Industria, la empresa y nosotros, y el Ministerio de la Producción, igual en pesquería, pero por ejemplo ahora estamos mirando también firmar en los otros sectores porque acabamos de sacar la directiva. Antes eran los acuerdos de producción limpia solo pensando en residuos. Ahora acabamos de aprobar la directiva que es acuerdo de producción limpia, pero en el marco de economía circular, porque tenemos que mirar agua, energía, materia prima, ¿no? Y entonces ahí realmente tenemos la oportunidad de hacer cambios. Y finalmente es un día como hoy, en realidad tenemos que pasar a la acción. Nosotros hoy, por ejemplo, quisimos celebrar el Día Mundial del Ambiente de forma diferente, porque tenemos 2 estrategias nacionales que estamos implementando. Seguro ya han escuchado. Uno es el Chuya Chuya Perú, que es Perú Limpio, pero no es solo limpiar, sino sobre todo comprometer a los alcaldes para educar a la población, de la mano con nosotros, con el gobierno regional, con los voluntarios también, con las universidades, para que no vuelvan a ensuciar ese lugar, pero eso significa que la municipalidad también tiene que garantizar que va a hacer la recolección diferenciada. Y ahí ya viene el compromiso de nosotros como ciudadanos. Tenemos que separar nuestros residuos en orgánicos, en reciclable y en lo que nos sirve. Y solo lo que nos sirve debería ir a disposición final. Lo otro puede ir a compost, a humos, a biodigestores, o sea, a alimentos para animales menores. Hay unas cantidades de alternativas. Y obviamente lo que es reciclable vuelve al proceso productivo. Y nuestra otra cruzada es la Gran Cruzada Verde, que nos hemos puesto como meta este año, plantar 10 millones de árboles. Así es que le invitamos al Colegio de Ingenieros y de manera especial al capítulo a sumarse a esta gran cruzada y podemos identificar alguna zona donde trabajar. Muchísimas gracias por estar aquí y por sumarse a todas las acciones. Yo creo que no te... Van a ver. Se agradece a la ingeniera Albina Ruiz Ríos, ministra a cargo del Ministerio del Ambiente, y asimismo se le invita por favor al presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental, el ingeniero CIP Marco Antonio Ramírez Chávez, para poder hacer entrega del presente. Y asimismo, se le invita a cada miembro de su junta directiva, a la ingeniera CIP Cari Janet Vilches Castañeda, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Ambiental. Buenas noches. Quiero robar el micrófono unos breves segundos para agradecer profundamente a Albina. Ella es una persona muy querida, no solamente por los ingenieros ambientales, creo que, si no me equivoco, por todo el Perú, por muchas personas que creen, que confían en todo el trabajo que viene realizando. En realidad nosotros, el capítulo, mi persona, que representa al Colegio de Ingenieros del Perú, está profundamente agradecido con la participación de nuestra ministra en esta ceremonia de cierre de la Semana de la Ingeniería Ambiental. Nosotros como capítulo hemos constituido 18 comités especializados. Tenemos 260 ingenieros que están en estos grupos de comités que están a disposición del país. Tenemos un comité de economía circular, de cambio climático, de gestión de riesgo de desastres, peritología ambiental, evaluación de impactos ambientales, 18 comités especializados. Lo ponemos a su disposición para trabajar las mesas técnicas, ¿no?, que tanto el país necesita. A mí me gustaría que le aplaudan, ¿no?, que este auditorio se escuche el sonido y el cariño de todos nosotros. Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Ambiental, Semana de la Ingeniería Ambiental en el Perú. Reconocimiento a la señora ministra de la cartera de Ambiente, ingeniera Albina Ruiz Ríos. Se extiende el presente reconocimiento por su destacada participación en la gestión ambiental del país.
San Isidro, junio de 2023, firma ingeniero CIP Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental. Se le hace entrega de este reconocimiento. Invitamos igualmente a los directivos para la foto grupal con nuestra colega ingeniera ministra de la cartera de Ambiente. ¿Sí? Todavía no es al final. Invitamos al ingeniero Cid Jesús García Melgarejo, director prosecretario nacional, que en representación del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú nos honra con su presencia. Queremos saludar también la presencia de la presidenta del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte, ingeniera CID, Jessica Yuta Villalta. Un aplauso para ella. Siempre presente en estos acontecimientos. También nos acompaña, saludamos la presencia del director prosecretario, ingeniero CID Carlos Quispe Atúncar, a quien le pedimos un fuerte aplauso y quien también para dar realce a la Semana de la Ingeniería Ambiental en este día de su clausura. Invitamos al director prosecretario, presidente, para que también se tome foto con... Sí. Van a acompañar a la ministra que ya se está despidiendo. Por favor, para que acompañen a la señora ministra, señores miembros de la orden. Una foto oficial antes que se retire la ministra con los directores prosecretario nacional y prosecretario departamental del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Estamos en el día de la clausura de la Semana de Ingeniería Ambiental. Somos el Colegio de Ingenieros, somos los tutores de paz y desarrollo del país.